Atrapados en la ciudad. Antes de continuar con el tema de hoy, deseo hacer una reflexión. El campo solo aprovecha al que tiene el mensaje correcto y la actitud correcta. Hay zonas rurales donde los hermanos presentan actitudes tan egoístas y de apego a lo material, que al estar allá se extraña la ciudad. Hay zonas rurales donde falta tanto el amor y la solidaridad entre los miembros del profeso pueblo de Dios que quitan la motivación por ir al campo. Solo por el hecho de ir al campo no cambian las cosas. Se debe llevar el mensaje correcto, la actitud correcta y la decisión tomada de salir de Babilonia con todo lo que ello implica. El campo solo completa el cuadro. Pero sin lugar a dudas, cada vez es más claro que el cristiano en estos tiempos ya debería estar viviendo la vida del campo. Sin embargo, la gran mayoría del profeso pueblo de Dios, al día de hoy se encuentran atrapados en la ciudad. En el día de hoy me propongo demostrar que los adventistas del séptimo día que aún no han salido de las ciudades ya están atrapados en ella. Se está cumpliendo esta cita de la mensajera Elena White, pero dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades, que aquellos que deseen salir de ellas no podrán hacerlo. Debemos estar preparados para estos acontecimientos. Esta es la luz que el cielo me ha dado, mensaje selecto tomo 2, página 146. Pero la razón por la que no podrán salir se debe a muchos factores que en algunos casos ni siquiera se sospecha. En esta oportunidad les daré las razones por qué el adventista que no haya salido o estén en tránsito de salir, a estas alturas del tiempo, es poco probable que salga de la ciudad, y si lo hace será un verdadero milagro. Razones teológicas. Y hemos de reconocer, al parecer, que si bien es cierto, se acerca el momento de nuestra huida, todavía no es el tiempo oportuno. No sin antes cumplir con nuestro cometido designado a cada quien, y es la predicación del último mensaje, en nuestro propio ambiente. Porque de lo contrario haríamos las veces de Jonás. Huiríamos antes de tiempo. Tenemos razones suficientes para demostrarles que todavía, un poquito más. Debemos esperar antes de marcharnos definitivamente de todas las ciudades. Ya se hizo muy tarde para los adventistas que pensamos que cuando llegara la ley dominical saldríamos a enfrentar el asunto y nos pondríamos de parte del Señor, solo por el único motivo de tener claro el mensaje y ponernos de parte de lo correcto, sin ningún poder del Espíritu y sin obra del nuevo nacimiento. A quienes así piensan, hoy les tengo buenas y malas noticias. La buena noticia es que aún hay oportunidad de recibir el sello del Espíritu Santo, aunque queda poco tiempo. La mala noticia es que cuando llegue la ley dominical el tiempo de gracia estará cerrándose, y entonces ya no habrá oportunidad para los adventistas que hayan demorado su decisión. Para entonces ya estarán sellados los que hayan decidido ponerse desde ahora de parte del Señor. La razón por la que muchos no saldrán de las ciudades es porque están esperando a que llegue la ley dominical para hacerlo. Les deseamos suerte en la espera, pero el llamado es que no se fíen de la suerte, y se fíen del Señor, que dijo: cuando veáis estas cosas erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. La gran trampa de Satanás para el adventismo fue ponerlos a esperar a que llegara la ley dominical para hacer todos los cambios en sus vidas. Él sabe que si no alcanzamos a transformar nuestro carácter por la gracia de Cristo antes de esa fecha, entonces se cerrará el tiempo de gracia, y allí no valdrá para nada que tengamos el mensaje correcto, porque el mensaje ya no podrá ejercer su poder transformador en nosotros, porque habremos sido sellados para siempre como imperfectos. Por eso es tan peligrosa esa doctrina, esa teología que enseña que después de la ley dominical tendremos oportunidad de transformar nuestros caracteres y salir victoriosos a enfrentar a la bestia y a su imagen. Yo lo voy a decir claro. Si nuestros caracteres no han sido transformados, y no hemos recibido la lluvia temprana del Espíritu Santo antes de enfrentar a la bestia y a su imagen, no habrá oportunidad de vencer después que se promulgue la ley dominical. Por ello, la salida de la ciudad, más que cualquier otra cosa, buscaba propiciar un ambiente para desarrollar un carácter según la medida de Cristo. Esto fue lo que dijo Elena White. Insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. Cristo está a la puerta. Por esto digo a nuestro pueblo, no consideréis que es una privación el ser llamados a dejar las ciudades para trasladaros al campo. Allí esperan abundantes bendiciones para los que deseen aprenderlas. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador,
y al estudiar la obra de la mano de Dios, seréis transformados imperceptiblemente a la misma imagen. Mensajes Selectos, tomo 2, página 408. Mientras en el pueblo adventista sigamos pensando que los cambios los haremos después de la ley dominical, no habrá ninguna motivación e incentivo para salir de las ciudades, y esa es la principal causa por la que seguiremos en la ciudad. Razones espirituales. El pueblo profeso de Dios está atrapado porque no ve ninguna necesidad de una experiencia espiritual más profunda con Dios. Es en realidad el espíritu laodicense: yo soy rico, estoy bien espiritualmente y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo puedo obedecer y estar de parte de Dios cuando llegue la prueba, así que no veo necesaria otra experiencia espiritual más profunda. De esa manera, si mi experiencia espiritual no requiere la transformación imperceptible que dice Elena White que se genera en el campo, entonces para muchos no tendrá sentido salir de la ciudad. Razones económicas. Estamos atrapados porque la gran masa del pueblo adventista no salió oportunamente, y al día de hoy se ha vuelto muy costoso que familias que mucho tiempo han vivido en la ciudad se trasladen al campo. Sobre todo, cuando comienzan a plantearse las preguntas claves. ¿Dónde vamos a vivir? ¿De qué vamos a vivir? ¿En qué condiciones vamos a vivir? Ante la pregunta ¿dónde vamos a vivir?, las opciones saltan a la vista. Primera, construir una casa. Para construir una casa, se requiere un terreno, se requiere área para cultivar, entre otras cosas. Lo anterior desencadena otra pregunta. ¿De dónde vamos a obtener el dinero para comprar el terreno y construir la casa? Entonces viene el análisis familiar de las posibles fuentes de financiamiento. Un bajo porcentaje de hermanos tiene una vivienda propia y otros bienes que pueden vender y hacer la migración al campo. Pero el otro porcentaje, que es la gran mayoría, no tiene los recursos para salir de la ciudad. En tal sentido, sin ninguna alternativa de ingresos para la salida, surge el desespero y la ansiedad, y algunos optan por dar la espalda al mensaje de la salida de la ciudad y se molestan cuando se les menciona el tema. En realidad, no se dan cuenta, no se han enterado que ya pertenecen a una categoría que, en este canal, comenzaremos a llamar atrapados en la ciudad. Segunda, arrendar una casa. Arrendar una casa en el campo no es una opción tan sencilla, puesto que en el campo no es costumbre disponer de viviendas para arrendar. Además, la pregunta que se genera es, ¿cómo se pagará el arriendo siendo que la persona ya no tiene sus ingresos que tenía en la ciudad? Además, el hecho de arrendar una vivienda no resuelve el problema, puesto que la familia requiere terrenos donde cultivar para sostenerse o desarrollar alguna actividad generadora de ingresos. Tercera, pedir prestada una casa para vivir por un tiempo. Esta opción no es común en el campo. Las posibilidades de conseguir una casa prestada para vivir un tiempo en el campo son sencillamente bajas, con lo cual esta opción es casi descartable. En tal sentido, es válido indicar que quienes estén pensando en esta alternativa están sencillamente atrapados en la ciudad. ¿De qué vamos a vivir? Esta es la pregunta más importante que muchos se plantean antes de salir de la ciudad. De cultivar la tierra responden muchos, pero otros preguntan, ¿y mientras llega el cultivo, de qué vamos a vivir? ¿Puede vivir una persona de cultivar el campo? ¿Será posible que alguien diga, Dios proveerá en medio de tantos interrogantes y tantas dudas? ¿Acaso el justo no vivirá por la fe? ¿Dónde queda el lugar de la fe para un pueblo que dice guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús? La respuesta de la teología actual es que eso es para después de la ley dominical. Razones sociales. Las tendencias sociales tales como las enfermedades, las protestas sociales, los grupos al margen de la ley cada vez más limitarán la salida de la ciudad. Enfermedades. En la actualidad hay ciudades cerradas que no dejan salir ni entrar a nadie, basados en la crisis sanitaria. Protestas y agendas sociales. En virtud a las propuestas sociales se están cerrando ciudades. Un paro, una protesta puede bloquear la salida de la ciudad en determinado momento. El ejemplo de la fuerte incidencia e influencia que tendrán las uniones laborales y organizaciones gremiales en el mundo fue claramente predicho por Elena White. Mensaje Selecto, tomo 2, página 46. Las uniones laborales y confederaciones del mundo son una trampa. Hermanos, no participen en ellas y manténganse lejos de ellas. No tengan nada que ver con ellas. A causa de estas uniones y confederaciones,
Muy pronto será muy difícil para nuestras instituciones llevar a cabo su obra en las ciudades. Eduquen a los integrantes de nuestro pueblo para que salgan de las ciudades y vayan al campo, donde puedan obtener porciones de tierra y construir un hogar para ellos y sus hijos. Grupos al margen de la ley. Esta es una de las tendencias más preocupantes, porque en países como Colombia hay grupos al margen de la ley que en el campo y en algunas ciudades ya tienen el control de decidir cuándo alguien puede entrar o salir en algunos territorios. En realidad, muchas personas están atrapados en la ciudad, ya sea porque no pueden salir de ella o porque estando en ellas están vedados espacios en el campo para ir allá. Hay veces que el asunto no es que no se pueda salir, sino que ahora también hay otro problema, porque hay grupos al margen de la ley que prohíben el ingreso a varios lugares en países como Colombia. Así que de una u otra manera estarás atrapado, teniendo que quedarte en las ciudades. Razones conspirativas. Otra razón que cobra fuerza es la existencia de una conspiración que pretende concentrar a toda la población en las ciudades para facilitar su control. Esto explicaría, por ejemplo, acciones de narcotráfico planeadas para desestabilizar zonas rurales y evitar que las personas se concentren en el campo. Con el narcotráfico se logran varias cosas. Hacer del campo un lugar poco atractivo para que la gente decida concentrarse mejor en la ciudad. Dañar las condiciones naturales del campo usando químicos de síntesis que dañan ríos y quebradas y demás recursos naturales. Hacer que el gobierno tenga una excusa para intervenir zonas rurales, ya sea fumigando y dañando los cuerpos de agua, y también llegue hasta usar la fuerza militar para infundir miedo y temor. En realidad, según esta teoría de conspiración, lo que se busca es desestabilizar el campo para hacerlo poco atractivo y concentrar la mayor cantidad de personas en la ciudad. Razones tecnológicas. Las ciudades generan la imperiosa necesidad de estar conectados por las tecnologías, uso de los dispositivos electrónicos. A través de la crisis sanitaria se ha obligado a toda la población mundial a comunicarse y a realizar todas sus actividades a través de la Internet. Muchas personas encuentran difícil y casi imposible una vida sin una conexión a la Internet y en específico a las redes sociales. Por lo que la salida de las ciudades para ellos se torna algo que truncará su modus vivendi. Por otro lado, los niños, los jóvenes que hacen parte de la familia son renuentes a aventurarse a un estilo de vida que les quitará de un tajo todas sus facilidades tecnológicas. Un mundo sin videojuegos, sin redes sociales, es prácticamente impensable. En realidad, sin darse cuenta están atrapados en la ciudad. Razones familiares. Muchos hogares están fuertemente influenciados por familiares que no tienen el mensaje adventista, por lo tanto, ven como una tragedia que un miembro de su familia que es adventista abandone la ciudad con todas sus comodidades y facilidades para irse a vivir al campo, al lugar que ellos consideran primitivo, llenos de privaciones y limitaciones. Por lo anterior, ejercen de manera oculta una presión para que sus familias no abandonen la ciudad, y allí resulta el que dirán, una de las razones por la que muchos no abandonan la ciudad. Lo visto hasta aquí nos permiten advertir que por una y otra razón la gran mayoría de adventistas, sin saberlo, ya están atrapados en la ciudad. Si alguien no cree en esto, que intente salir de la ciudad para vivir en el campo, y no pasarán 8 días hasta que se dé cuenta que no le será fácil salir, en realidad, ya no podrá hacerlo. Está atrapado. Todo lo anterior permite concluir que la gran mayoría de adventistas en Colombia que hoy día viven en la ciudad, en realidad están atrapados en ella. Por alguna de las razones expuestas anteriormente. Mi conclusión es que es poco probable que logren salir. Si mucho, lograrán huir despavoridamente de manera furtiva y reclamando de Dios presuntuosamente un milagro a última hora, y en tal sentido, Dios para ellos terminará siendo el culpable. Al llegar aquí ya estarán alejados de Él, confirmando en última su decisión ya sellada de echar suerte lejos del camino estrecho. El asunto no es sencillo, reflexionemos sobre esto. ¿Cuál es la importancia de las ciudades para controlar la población? 1. Es más fácil controlar la alimentación que consumen las personas. 2. Es fácil controlar su voluntad si se les amenaza con cortar sus servicios públicos. 3. Es más fácil obligarlos a obedecer una orden estatal. 4. Es más fácil someterlos cerrando la ciudad. 5. Es más fácil controlar las acciones de las personas a través del seguimiento de sus actividades. Recordemos que se viene el tiempo de angustia previa y ese tiempo debemos pasarlo fuera.
camino es escabroso y los pies sangrantes van. Cuánto dista Canaán, cuánto dista Canaán. Por su amparo suspiramos cada día más y más. Cuánto aún, cuánto dista Canaán. Muy cansados, tan cansados, muy cansados de vagar por el desierto estamos ya. Muy cansados, tan cansados, cuánto aún, cuánto dista Canaán.